Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver algo distinto. Este vídeo va a ser un poco distinto porque además de hacer el análisis de lo que podemos esperar las próximas semanas, también vamos a analizar un research de Goldman Sachs. Lo ha publicado Goldman Sachs esta última semana y no solo lo ha publicado Goldman Sachs, sino que lo ha publicado Peter Oppenheimer, una persona que sigo muchísimo, de la cual he leído sus libros y que me parece un estratega muy bueno. Pues vamos a hablar del resumen, que es lo que opinan, y van a centrarse en estos 4 puntos. Lo primero, valoraciones, en qué nivel estamos y a qué nivel es interesante empezar a comprar. 2, la actividad económica, qué indicadores de la actividad económica podemos seguir y en función del estado en el que están, qué retornos podemos esperar históricamente. Intereses e inflación, hablaremos de esto también. Y por último, el sentimiento del mercado, cómo se puede utilizar para identificar esos suelos. Tanto estas 4 condiciones vamos a ver si se cumplen o no se cumplen para responder a la pregunta que se hace Goldman y que ha hecho en el research. Obviamente esto es su opinión, yo iré dando también la mía, pero el research se basa en lo que ellos consideran ahora mismo. Bien, también vamos a ver la situación actual de los índices, porque estamos en un momento interesante. Tenemos próximamente dato del CPI, por lo que si sale mejor de lo esperado o si sale desacelerando, que es lo que espera la gente, pues podríamos tener un rebote. Ya estamos viendo esta semana un poquito los índices rebotar después de esa sobreventa y a lo mejor los cortos tienen que empezar a cubrir. Vamos a ver todo eso ahora a continuación y también vamos a ver qué es lo que realmente necesita la Fed, porque lo ha recalcado Powell otra vez en su último discurso. Ya vimos el discurso del Jackson Hole y Powell el otro día, el jueves, volvió a hablar, a la vez que hablaba de hecho el Banco Central Europeo y decidía subir tipos de interés. Bien, pues Powell ha vuelto a hablar y ha vuelto a dar su opinión y vamos a ver pues qué cositas están esperando y qué cosas necesitan. Lo primero, los índices, ¿en qué situación nos encontramos? A nivel técnico, ya habíamos hablado en el último vídeo de esta tendencia que se estaba empezando a generar, de este nivel del 23.60 del FIBO, que es importante, ya decíamos por qué era importante el FIBO, ¿no? Que se llegó a recuperar este 50% del retroceso que habíamos iniciado en 2022 y que tocamos el mínimo en junio de este año. No sabemos si este es el mínimo real, por lo que el FIBO por ahora no es 100% confirmado que estos sean los niveles, ya que si tuviésemos un mínimo más bajo, pues no serían estos porcentajes los que estamos viendo ahora, ¿no? Como vemos, tenemos dos cosas claras. Lo primero, la tendencia bajista definida. La tendencia bajista a medio plazo está definida, no hemos conseguido romper esa media de 200, todo lo que ocurre por debajo de la media de 200 son cosas malas, son cosas que no son para niños, no son recomendadas, y aquí la tendencia pues que se está generando. Bien, como vemos, hemos llegado a ese nivel de soporte, que veíamos hace unos cuantos vídeos, y ahora pues tenemos dos zonas importantes de resistencia. La primera, tenemos este 38.20 que coincidiría alrededor de los 4.000, casi 100 puntos, 4.090, y luego tenemos este segundo, que sería la recuperación del 50% del retroceso, que estará en torno a los 4.100 y algo, con potencial posibilidad de irnos, si el mercado le apetece y si es un buen dato de inflación, de irnos hasta otra vez la media de 200, que serían aproximadamente los 4.200 puntos más o menos, y después ver qué pasa ahí. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bien, porque vamos a ver luego el sentimiento y vamos a hablar de cómo está la cobertura, pero los rallies intensos y rápidos en este tipo de mercados son muy normales, son muy frecuentes. Fijaros este pedazo de rally de mercado bajista que tuvimos. ¿Por qué pasa esto? Bien, porque aquí hay mucho corto metido, y una vez empieza el índice a rebotar o está todo muy sobrevendido, estos cortos empiezan a cubrir las posiciones, empiezan a comprar calls para cubrir esas posiciones y luego los market makers tienen que cubrir también ellos comprando. Por tanto, se puede generar un gamma squeeze, que se llama, y es donde por eso tienes estos movimientos tan grandes, ¿no? Que esas son las zonas para estas semanas. Mientras no perdamos el 23.60, pues tenemos un poquito de seguridad estos días, hasta pues posiblemente la reunión del FOMC, que recordemos que hay reunión en septiembre de decisión de tipos de interés. Pero antes, dato importante, el CPI. Antes de la reunión del FOMC, donde nos pueden meter la sablada, antes tenemos el dato del CPI, donde podríamos ver un poquito de felicidad, ¿no? Sí que es verdad que se espera que la inflation rate mensual, el cambio del CPI mensual, sea del menos 0,1. Por tanto, si sale en menos 0,1 o más negativo aún, menos 0,2, menos 0,3, pues el mercado se lo va a tomar bien de primeras. Lógico, el mercado está esperando a que la inflación baje porque así la Fed va a ser menos restrictiva. Ahora vamos a hablar de qué esperar, ¿no? de este mercado que estamos viviendo, esta nueva tendencia, este nuevo régimen macroeconómico, donde estamos viendo tipos de interés más altos, donde estamos viendo más inflación, donde estamos viendo mayores costes energéticos, etc. Bien, pues vamos a hablar del paper de Goldman Sachs. Y Goldman Sachs analiza y dice, ¿hemos visto ya el suelo? Y publica este paper el 7 de septiembre. Peter Oppenheimer tiene un libro
libro que es muy bueno, que recomiendo 100%, que se llama The Long Goodbye. Así que si no lo tienes y te apetece leerlo, habla de cómo se comportan diferentes clases de activos, historias de los mercados bajistas, historias de los mercados alcistas, tipos de fases, etc. Te va a gustar mucho si quieres aprender un poco más sobre ese tema más macro y de cómo se pueden comportar los activos en ciertas situaciones. Las 4 condiciones que vamos a ver en este paper son las 4 condiciones que Goldman Sachs analiza para ver si hemos visto el final del mercado bajista. Lo primero, analizan las valoraciones. Si son muy atractivas y muy baratas, puede que estemos cerca del final. ¿Es así? ¿No lo es? Vamos a verlo ahora. La segunda es que tenemos que tocar fondo en el deterioro de la actividad económica. Para que veamos ese final del mercado bajista, el mercado tiende a rebotar antes de que la actividad económica empiece a mejorar, justo en el pico en el que está más deteriorada. Y ahí podemos ver los PMIs, el PIB, etc. que vamos a ver ahora. Tercero, pico en los intereses y en la tasa de inflación. Normalmente el mercado bajista acaba, sobre todo cuando es un mercado bajista cíclico, no vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, cíclico sería que así por tema del ciclo, ¿no?, en el que nos encontramos. Bien, por esa tasa de inflación tan alta, los bancos centrales tienen que actuar y subir tipos. Bien, pues en esos mercados bajistas, en principio, los índices tienden a rebotar justo cuando hemos visto, o un pelín antes, de ver el pico en los intereses y en la tasa de inflación. Y eso lo vamos a ver con el interés de los bonos a 2 años, con datos de inflación como el CPI, PPI, PCE. Y cuarto, el sentimiento. Goldman dice que el sentimiento tiene que ser muy pesimista para que el mercado rebote. ¿Es así? ¿Lo hemos visto? Vamos a verlo. Bien, lo primero, vamos a ir por puntos. Entonces, la primera, lo tenéis abajo todo por capítulos, por si queréis avanzar y uno nos interesa y queréis pasar al siguiente, es tu decisión, pero el primero es la valoración. Bien, está claro que cuando la valoración es muy atractiva y empezamos a ver valoraciones pues muy interesantes y muy atractivas y muy chollos, ahí obviamente hay que comprar. Te puede gustar más una filosofía u otra, pero es verdad que la valoración es importante y obviamente si tienes valoraciones muy atractivas, pues a largo plazo tienes potencial de ver retornos interesantes. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Bien, Goldman hace una métrica en base a ciertos ratios, ¿no? Pues como el PE, el PB, etc., ¿no? Algunas métricas de valoración, pues hace un percentil. Y ahora mismo nos encontramos en el percentil 47. Y lo que te dice es esta tabla, que le podéis hacer captura y guardarosla, que te dice, en función del percentil en el que nos encontramos, cuáles son los retornos históricos esperados en un índice global. Pues si nos encontramos ahora en el percentil 40-50, porque estamos en 47, pues como vemos, a 12 meses, 6 meses, las rentabilidades no son muy atractivas. ¿Cuándo empieza a ser atractivo? Bien, cuando este percentil empieza a bajar a niveles similares a partir del percentil 20-30, 10-20, ¿no? A partir de ahí podemos encontrar a 6, 12, 24 meses retornos interesantes. Pero otra forma de mirarlo puede ser con el Shiller Ratio o CAPE Ratio. Este lo habréis escuchado muchísimas veces. Al final el Shiller Ratio o CAPE es el precio del S&P 500, es como el PER del S&P 500 pero calculado de forma distinta. Es coger el precio del S&P 500 y dividirlo por la media de los beneficios ajustados a la inflación en los últimos 10 años. Cuando estamos en niveles sobrevalorados, pues obviamente la rentabilidad que podemos esperar de cara a futuro es más baja. Ahora mismo veníamos de niveles donde tocábamos niveles de valoración muy altos. Bien, ahora mismo nos encontramos a unas 29 veces en el Shiller Ratio. Y esta tabla que nos comparte, esta tabla sí que no la saco del research, la saco del libro que os he dicho de Peter Oppenheimer, nos comparte este Shiller Ratio o CAPE y nos da los retornos a 10 años esperados, ¿no? Entonces, en función del Shiller donde se encuentre, pues históricamente, cuáles son los retornos que podemos esperar anualizados a 10 años. A partir de 35, 40, los retornos que pueden venir son negativos a 10 años. Esto es lógico, estamos en zonas de sobrevaloración, estamos sobrevalorados, por tanto, van a venir seguramente años con rentabilidad mucho menor. Pero si empezamos a encontrarnos en niveles mucho más bajos, pues vemos rentabilidades mucho más altas. Ahora mismo, si nos encontrásemos a casi 30 veces, 29 veces, pues como vemos, estamos aquí y como vemos, pues podemos esperar rentabilidades anualizadas por debajo o iguales al 5%. Entonces son bajitas, no son la década que venimos viviendo, así que lo que dice Goldman es que, ojo que sí, las valoraciones pueden haber caído, puede ser un poquito más atractivo que lo que era hace unos meses, sí, pero todavía no estamos en niveles como para decir, oh, qué atractivo, oh, qué bonito, ni de coña. En algunos sectores sí, en algunas empresas obviamente sí, siempre hay valor que se puede encontrar en diferentes sectores, pero a nivel general del S&P 500 o a nivel general de los índices estadounidenses, no podemos decir que estamos comprando chollos. En algunas áreas sí, pero a nivel general estamos mucho más baratos, las valoraciones empiezan a ser atractivas, pero los rendimientos que vamos a otorgar a este nivel de valoración no son tan atractivos como los que hemos visto en la última década, obviamente. El segundo punto es la actividad económica. Ya hemos visto la valoración, pues vamos con la actividad económica. En este segundo punto de la actividad económica dicen que el mejor momento para comprar es cuando las encuestas manufactureras o de servicios, ya hemos visto los PMIs, en este caso el ISM es lo que se calcula aquí, están en niveles muy malos pero empiezan a recuperar. ¿Qué quiere decir esto?
Ahora mismo, si cogemos el PMI del ISM, que es la encuesta manufacturera que hace el ISM, pues sabemos que si estamos por encima de 50 estamos en expansión y si estamos por debajo de 50 estamos en contracción económica, según esta encuesta. Si cogemos este PMI, como vemos, veníamos de niveles superiores al 60 y venimos cayendo desde entonces. Por tanto, estamos en esta fase, estamos del pico camino a 50, en una fase en la que, bueno, pues podemos esperar retornos mensuales positivos, pero bastante bajos comparado con el resto. Si perdemos el nivel de 50 y seguimos bajando, como veis, los retornos empiezan a ser mucho peores. Mensual, histórico, desde 1980 los retornos empiezan a ser negativos mensualmente y por tanto pues podemos esperar retornos peores. ¿Cuál es la mejor fase? Esta, que es cuando el índice cae, pierde 50 y luego empieza a recuperar. Este tramo de recuperación es el mejor, es donde se experimentan los mejores retornos. Y luego, pues bueno, el siguiente sería a partir de 50 hasta subida, ¿no? Por tanto, este sería este segundo y este primero sería esta fase donde hemos recuperado este mínimo y empezamos a recuperar. Ahí se experimentan los mejores retornos. Ahora mismo nos encontraríamos aquí, por tanto, pues no estamos aquí, ¿no? No estamos en esta, que es la más interesante todavía. Si seguimos cayendo y luego mejoramos, pues tendremos esta posible fase y ahí sí que será interesante ver comprar desde un punto de vista de largo plazo, ¿no? Porque si lo vemos aquí, retornos a 3 meses, que lo tenemos en la izquierda, y 12 meses a la derecha, en función del ISM, lecturas por debajo de 42 tienden a generar muy buenas rentabilidades. Lecturas por encima de 62 suelen dar rentabilidades negativas. Por tanto, si estábamos en 2021 y hubiésemos sabido esto, como vemos a partir de lecturas de 60, pues descargamos un poco de peso de la cartera, ¿no? Porque sabemos que las rentabilidades esperadas a 3 meses estando por encima del nivel de 60 son negativas. Lo tenéis aquí, son negativas. Por tanto, es lo que podemos esperar, porque claro, hemos llegado a un punto máximo del ciclo y ahora podríamos entrar en una fase de desaceleración del ciclo, ¿no? Y, en cambio, visto desde un punto de vista también cuando está muy negativa la encuesta y empieza a caer por debajo de 42, pues podemos esperar a 3 meses y a 12 meses rentabilidades mucho más positivas. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Vamos al tercer punto, por tanto. El mercado suele hacer suelo un poco antes de que la inflación haya llegado a su pico máximo. Y esto es verdad. La gente está muy emocionada con el pico máximo de la inflación, con decir que ha hecho techo, que si bla, 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 que si bla, 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 todo lo que tú quieras. Bien, ¿por qué quieren eso? Porque saben que si la inflación hace techo, el mercado empieza a subir, empieza a acabar ese mercado bajista. Aquí lo vemos, normalmente el bear market low, como vemos el nivel en el que se añade cuando el CPI, pues vemos que el CPI ya a partir de ahí empieza a bajar. Pues sí, ¿podríamos empezar a desacelerar el CPI? Perfectamente podría empezar a desacelerar. Ahí no me meto. Ahí, oye, si hay gente que cree que puede desacelerar el CPI los próximos meses, debería obviamente por el efecto base, ya que venimos de años de medirnos con el año pasado que ya había una inflación alta. Bien, pues por el efecto base podríamos empezar a ver desacelerar, ¿no? Y por, obviamente, las medidas de la Fed. El problema es, ¿va la Fed terminar el tightening? ¿Va la Fed terminar de subir tipos, de reducir el balance, etc.? Yo diría que todavía es pronto, porque claro, si la Fed actúa en cuanto la inflación hace pico y empieza a desacelerar, si actúa muy pronto, el riesgo que tiene es que la inflación vuelva tarde o temprano a volver a acelerar, porque claro, actúas muy pronto, vuelves a estimular o dejas de restringir la economía y por tanto la inflación se te puede disparar otra vez, entonces tienes ese riesgo. Tenemos que ver varios meses consecutivos. Otra condición es la de los tipos de interés. También es que el mercado suele encontrar el suelo un poco antes de que la Fed llegue al tope máximo de tipos que puede subir. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, fijémonos en la tabla. Cuando llegamos al bear market low, al mínimo del mercado bajista, suele ser cuando los Fed Fund Rates, los tipos de la Fed, ya han llegado a su pico máximo y empiezan a bajar otra vez o incluso a mantenerse. Aún así, necesitan parar los tipos de interés de subir para que en un cyclical bear market, que es lo que hemos comentado antes, se pueda buscar ese suelo. Y alguien que es todavía más listo que la Fed, y que no pido que sigamos a la Fed, porque, bueno, se pueden equivocar, pueden tener razón, pueden decir una cosa un día y luego otra, pueden decirlo tarde. Alguien que es más inteligente que la Fed es el mercado. El mercado es sabio y el mercado de bonos
lo es más aún, porque es uno de los mercados más grandes que existe. Entonces, ¿qué podemos mirar? Pues cuando los intereses del 2 años, que son los que más alineados están con los Fed Fund Rates, pues cuando este interés del 2 años empiece a bajar, es cuando el mercado de bonos descontará menores subidas por parte de la Fed o incluso bajadas, depende de la magnitud en la que baje o se mantenga. Por tanto, ¿os parece a vosotros que esto esté bajando? A mí no lo parece, ha roto un nuevo máximo. Entonces, a nivel técnico, esto está rompiendo un nuevo máximo, tiene una fortaleza increíble. Esto no está bajando. Los intereses del 2 años no están bajando aún. Vamos a ver qué hacen con la reunión del FOMC. Están descontando, obviamente, una reunión de septiembre donde se van a subir 75 puntos básicos, es lo que están descontando ahora mismo los intereses, por eso suben tanto estas semanas, pero por ahora no vemos bajada. ¿Que estos intereses empiezan a bajar fuertemente? Pues será un punto más a favor de que hayamos visto a lo mejor el final de este mercado bajista, ¿no? El cuarto, el sentimiento. Recordemos que el sentimiento tiene que ser muy, 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 muy negativo. Y ahora lo es el argumento, un argumento que podría comprar, que el sentimiento es muy negativo, que la gente está ya diciendo que recesión, que se acaba el mundo. El problema es que la gente, en mi opinión, está ignorando un nuevo régimen. No digo que la gente no sea negativa, pero yo creo que la gente es negativa como en el corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la gente es negativa en el sentido de que están pensando que vamos a tener un año malo, o 2 años malos, o una recesión, quién sabe. Pero están positivos con el sentimiento de que esa recesión se acabará solucionando pronto, como ha ocurrido en anteriores recesiones, sobre todo pues como la de 2020, por ejemplo, que ese tipo de mercado bajista fue un tipo de mercado bajista eventual, y eso sí que tiene una recuperación más rápida, pero mercados bajistas cíclicos y estructurales suelen tardar más en recuperar, y no estamos tan acostumbrados a ver mercados bajistas cíclicos o estructurales desde hace bastantes años. El sentimiento, fijaros, comparte sentiment trade del sentimiento, que sí que es verdad que ahora mismo hay que mirar este gráfico, ya que este está mal, no han ponderado el market cap actual comparado con el de 2008, por eso sale una raya aquí tan bestia, pero no, el real es este. En 22 años, dice, de hacer esto, nunca he visto esto, ¿no? Institucionales han comprado casi 8,1 billones de valor en opciones put, opciones de venta, y menos de 1 billón en calls. Y esto decía que es por 3 extremo al 2008. Y no, esto está mal porque obviamente no había considerado el market cap actual comparado con el 2008. Si vemos este gráfico podemos ver que el nivel de cobertura en puts o demanda puede estar en niveles similares a los que veíamos en 2008 o cerquita. Sí, podemos estar cerca. ¿Puede estar el sentimiento en este nivel? Puede ser. Lo que pasa que aquí, ¿cómo se solucionó? Bueno, apareció obviamente la Fed también para solucionar el tema, el problema. ¿Va a aparecer la Fed ahora? Bueno, la pregunta es que yo creo que al margen de si vamos a recuperarnos, obviamente, y vamos a tener rebotes, y vamos a tener mercados alcistas y bajistas, obviamente, porque el mercado funciona así. Pero el problema que puede estar ignorando la gente, al estar negativa, pero estar negativa en el corto plazo, como he dicho, es un nuevo régimen. Es que se instaure un nuevo régimen que dure décadas. Ya no estoy hablando de un año, no estoy hablando de 2 meses, estoy hablando de décadas. Un nuevo régimen no quiere decir que el mercado vaya a caer décadas. Quiero decir un nuevo régimen. Un nuevo régimen, ¿qué es? Que cambian las cosas. Veníamos de un régimen de los últimos 40 años que hemos tenido crecimiento real estable, una inflación cayendo y una liquidez muy abundante. Entonces, esto puede que se haya terminado. Estos años de gloria puede que se hayan terminado. Podamos ver a lo mejor unos años, una década, quién sabe cuántos años, a lo mejor 2, 3, 4, no lo sé, de menor crecimiento real, mayor inflación y menor liquidez. Y mayor inflación, pues por ciertos temas, ¿no? Como pueden ser pues más conflictos geopolíticos, más demanda a esa energía, ¿no? Más proteccionismo por esa energía. También veníamos de una década donde la globalización había jugado un papel súper importante en la desinflación, en controlar la inflación. La globalización había hecho un papel muy importante. Pues si ahora la globalización empieza poco a poco a volcarse hacia la regionalización, ¿no? Donde la gente es mucho más proteccionista, etc., hay más conflictos, todo el rollo, pues eso puede generar a lo mejor décadas donde no estoy hablando de una inflación del 9 mantenida, pero que a lo mejor tengamos inflaciones superiores a lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Entonces es algo a considerar, obviamente ya sería ponerse en el panorama muy, muy negativo, pero bueno, es algo a considerar, es algo que no podemos ignorar y hay que tenerlo abierto. Yo aquí no vengo a mojarme sobre qué va a hacer el mercado mañana, pasado o el año que viene, me da igual. Yo lo que vengo a decir es que consideremos todos los escenarios y que sepamos lo que está pasando y entender el contexto, ¿no? Entonces, conclusiones. Espero que te haya gustado el vídeo. Y voy a dar mi opinión en estas conclusiones. Tenemos valoraciones atractivas y baratas. Estos 4 puntos para ver si hemos visto el suelo del mercado bajista. ¿De acuerdo? Tenemos valoraciones atractivas y baratas. En mi opinión, aquí voy a poner un neutral. N de neutral, no de no, ¿vale? No pongo cruz. N de neutral porque sí, empezamos a ver valoraciones atractivas, pero solo en ciertos sectores.
¿vale? Solo en ciertos sectores y ciertas industrias. En el resto, creo que a nivel general del SP y tal, creo que todavía no estamos como para decir, qué barato, está súper chollo. No creo que tengamos un chollo ahora mismo en nivel de valoración. Que seguimos bajando, que siguen bajando las valoraciones, incluso ajustando esos beneficios poco a poco a la nueva macro que estamos viviendo, pues entonces sí que podría creerme que las valoraciones empiezan a estar más atractivas y baratas, ¿no? Entonces lo confirmaré en los siguientes vídeos. ¿Hemos tocado fondo en el diario de la actividad económica? Aquí diría que no, yo creo que no. No hemos visto todavía las acciones de cómo va a hacer frente, de la reducción del balance, la subida de tipos, todavía no se ven las acciones, obviamente, en el mercado. No vamos a verlo aún reflejado en los PIBs, no vamos a verlo reflejado en los indicadores de la actividad económica, etc. hasta dentro de un tiempo. Pero lo que sí que podemos ver es que los PMIs siguen yendo a la baja y la tendencia es esa. O sea, yo me baso en la tendencia y la tendencia es que los PMIs siguen yendo a la baja. Por tanto, todavía no ha cambiado la tendencia de los PMIs, así que, como hemos visto el gráfico, por ahora este sería un no. ¿Pico en los intereses y en la tasa de inflación? Aquí sí que diría que no. Bueno, o vamos a ponerlo neutro, porque a lo mejor sí que posiblemente pronto, más pronto que tarde, acabamos viendo un pico en el CPI, pero eso no significa que vaya a bajar drásticamente, sino que puede mantenerse todavía elevado un tiempo, pero en lo que son los intereses yo creo que todavía queda un pelín, ¿no? Sí que es verdad que no creo que podamos ver unos intereses como por ejemplo en la época de Paul Volcker, donde Paul Volcker subió los intereses por encima de la inflación. Dudo que eso pase en esta época, porque estructuralmente no es igual y hay mucha más deuda, hay menor demografía, bueno, hay una serie de conceptos que no son iguales, por tanto no creo que eso ocurra, pero sí que los intereses les puede quedar todavía un pelín, ¿no? O por lo menos mantenerse en unas tasas altas durante un tiempo, antes de bajar, eso sobre todo. Y luego el sentimiento muy pesimista. Bueno, aquí te lo puedo comprar, el sentimiento está pesimista, pero yo creo que más bien de cara a corto plazo o medio plazo, no a largo plazo. Yo creo que hay gente todavía invirtiendo a largo plazo, a 10 años, con un sentimiento muy optimista. Y ese es el problema, que si entramos en un régimen diferente, lo que ha funcionado en los últimos años, porque en los últimos años hemos visto mucha beta. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha funcionado la beta, ha funcionado replicar el mercado. Cualquier cosa que comprases, si era growth y acertabas en la estrategia, se revalorizaba, se expandían las valoraciones. ¿Por qué? Porque todo en su conjunto funcionaba bien por una década de tipos bajos y de una inflación controlada y unos estímulos por parte del Banco Central. Bien, ahora nos vamos a volcar mucho más en una época de alfa, y esto lo resumen también en el paper que os voy a dejar en la descripción, y es que va a ser mucho más difícil encontrar rentabilidad, no va a ser tan fácil como replicar un índice o hacer una inversión pasiva, etc., sino que va a haber que hacer el trabajo para encontrar dónde está realmente el alfa, dónde está realmente esa rentabilidad extra que se puede sacar. Por tanto, sí, bueno, podríamos decir que ese sentimiento está pesimista, pero todavía podría ser peor, no creo que hayamos llegado a... Hay gente que dice que para llegar realmente al fondo de un mercado bajista tienen que entrarte ganas de vomitar cuando ves tus acciones seguir bajando. A mí, por ejemplo, yo tengo ciertas acciones a largo plazo que me parece que están en una valoración atractiva, por eso digo que no porque sea así, soy completamente 100% cash y ya está, no, tengo parte en cash, obviamente, por esta situación de mercado, pero tengo algunas posiciones que me gustan y en las que creo que están infravaloradas y que tarde o temprano pues me darán la razón y que no están expuestas a riesgos de subida de tipos o de inflación. Entonces, pero a mí no me han entrado ganas de vomitar viendo mis empresas caer, entonces todavía no creo que estemos en una capitulación como tal, que es lo que compartía también en el último vídeo, mirando el VIX, por si queréis verlo. Así que, dicho esto, la conclusión es, a corto plazo, sí, podemos ver un rebote, un short covering rally, en donde los cortos empiezan a cubrir su posición. Obviamente tenemos dato de CPI y reunión de septiembre del FOM, por tanto dependerá de eso, pero a largo plazo, o vamos a decir medio plazo, no largo plazo, creo que todavía hay muchas cosas que no están solucionadas y que sería pronto para afirmar que hemos visto el suelo. Obviamente me puedo equivocar, pero esta también es la opinión de Goldman y me apetecía compartirosla. Espero que os haya gustado el vídeo y os deseo una muy buena semana a todos. Ale, que os vaya bien.